La clase pasada vimos el detector con retroalimentación positiva. ¿Sí? Vimos ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Aquí lo voy a escribir. Ahí está, ¿verdad, muchachos? Este fue el circuito que vimos en la clase pasada. No es otra cosa más que un detector de coste por cero. Es decir, que la señal de la salida va a cambiar cuando el voltaje de entrada, muchachos, atraviese los 0 volts, ya sea que estaba por debajo de los 0 volts y subía el nivel de 0, entonces cambiaba aquí, o viceversa, ¿no? Que estaba por encima de los 0 y bajaba, ¿no? A valores negativos. Es decir, de alguna manera, esta cosa que está aquí detecta cuando tu voltaje cambia de signo, ¿no? Eso es lo que hace, ¿sí? Sin embargo, tiene la particularidad de que de esto, ¿no? De que vean las cosas que yo le llamaba el voltaje de umbral superior, que igual a ¿cuánto? R2, R1 más R2 por el voltaje de saturación positivo, ¿no? Y el voltaje de umbral inferior, ¿sí? Que era algo parecido, ¿no? Nada más que con este negativo, ¿no? Sí, muchachos, si yo quisiera graficar esto, llegaba a lo siguiente, ¿no? Aquí voy a dibujar los niveles de umbrales. Aquí voy a poner el nivel de umbral superior y el nivel de umbral inferior, ¿sí? Todo esto, sí, muchachos, voy a dibujarlo, ¿no? Ahí está. Todo esto voy a dibujarlo, ¿sí? Y aquí voy a dibujar mi voltaje de salida, ¿sí? Y el voltaje de salida solo puede tener dos niveles, ¿sí? Solo puede tener el nivel de saturación positivo y el nivel de saturación negativo, ¿no? Es un comparador, a fin de cuentas, y en el comparador solo puede haber dos posibles salidas, ¿no? O arriba o abajo, ¿no? Y yo voy a suponer un voltaje de entrada, ¿no? Voy a suponer que a lo mejor esta es mi señal de entrada, ¿no? Puede ser la que sea, pero pues esta se me hace la más útil para explicar lo que quiero explicar, ¿sí? Ahí está, ¿no? ¿Qué, muchachos?
¿Cuál era el chiste de este tipo de comparadores, muchachos? Bueno, que primero, ¿no? Aquí tengo la voltaje V0 de la salida, ¿no? Cuando tengo la salida, sí, V0, la entrada aquí es positiva, la entrada que está aquí positiva, muchachos, va a cambiar de acuerdo a lo que está en la salida, ¿no? Por ejemplo, si la salida la tengo en alto, el voltaje en este punto va a ser igual a este, ¿sí? Al de arriba, ¿no? Si el voltaje lo tengo en bajo, el voltaje aquí en punto va a ser igual a este, ¿sí? De tal manera que el voltaje con el que yo voy a estar comparando mi voltaje de entrada va a ser distinto de acuerdo a lo que tenga en la salida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿no? Mi voltaje, suponiendo, ¿no? El primer caso, ¿no? Que mi salida, ¿sí? Que mi salida esté en alto, o sea, esté acá, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje en este punto, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser mi voltaje de umbral superior, ¿no? O sea, va a estar aquí arribita, ¿no? Y voy a andar comparando, ¿no? Este punto con este punto, o sea, este punto con este punto, ¿no? Les recuerdo en un comparador, mientras este nivel sea más alto que este nivel, la salida va a ser alta. Cuando este nivel sea más bajo o igual que este nivel, la salida va a cambiar abajo, ¿sí, muchachos? Entonces, aquí vemos que mi primera señal, la señal de entrada, BI, ¿sí? Está en niveles más bajos que la señal de azul, hasta llegar a este punto, ¿no? En este punto, la cosa cambia, ¿no? En este punto BI se volvió más alto que el voltaje azul, ¿no? Es decir, este punto se volvió más alto que este, o este se volvió más bajo que este. Por lo tanto, el nivel se va a cambiar a negativo, ¿sí? Va a pasar a negativo. Y por lo tanto, como esto pasó a negativo, la salida sale negativo, ¿qué pasa ahora? Que el voltaje que de aquí en el punto azul va a cambiar. Antes era este, ahora va a pasar a este, ¿sí? Entonces, este signo también va a cambiar y va a pasar a este nivel, ¿sí? Y otra vez estoy comparando este nivel con este nivel, ¿sí, muchachos? Y nuevamente voy a comparar la señal verde, ¿no? O sea, esta señal que está acá con esta que está aquí. Mientras esta sea más alta que esta, este nivel se mantendrá en bajo. Cuando esta señal sea más baja que esta que está aquí, o esta por fin supere a esta que está aquí arriba, entonces el nivel cambiará alto, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿eso cuándo va a pasar? Pues aquí todavía no, aquí todavía no, aquí todavía no, aquí todavía no, ¿sí? Lo hace hasta este punto, ¿no? En este punto, ahora sí, esta señal que está aquí se volvió más alta que la verde, por lo tanto, la señal va a cambiar otra vez a alto, ¿sí? Y otra vez va a seguir pasando lo mismo, ¿no? Como ahora la señal cambió en alto, ¿sí? Ahora el nivel aquí en este punto de salida, en este punto azul, ya no va a ser este, sino va a ser este que está acá. Y entonces el voltaje de entrada va a cambiar a este y otra vez se va a comparar. Siempre se compara el azul con el verde, ¿no? O sea, este punto con este punto. Mientras este punto sea más alto que este punto, esto se va a mantener en alto, ¿sí? Aquí el azul es más alto que el verde,
es más alto que el verde, por lo tanto se mantiene alto hasta este punto que está acá, ¿sí? Que este punto, la señal ser otra vez, aquí la verde superior al azul, por lo tanto eso se va a regresar otra vez, así, y así consecutivamente, ¿sí, muchachos? Así se va a ir uno con respecto al otro, ¿sí, muchachos? Así se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir todo el tiempo. Y esto es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Un resumen. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Hay alguna duda con esto, muchachos? ¿No? No. Bueno. ¿Qué era lo importante de este circuito, muchachos? Lo importante de este circuito era de que ¿por qué? Este es un comparador. ¿Por qué no usamos un comparador simple? ¿Sí? Un comparador simple como este, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Y bueno, este es por cruce por cero. ¿Por qué no? Bueno, suponiendo aquí un nivel B1 y aquí un nivel B2. ¿Sí, muchachos? Aquí, recuerden, mientras para la salida, muchachos, recuerden, si la entrada positiva es más grande que la entrada negativa, esto se me va a ir a alto. Si la entrada negativa, si la entrada positiva se me hace más chica o igual que la entrada negativa, esto se me va a ir abajo, ¿sí? ¿Por qué no hacer, por qué molestarse en hacer todo esto? Hacer todo esto y no en esto, ¿no? Al fin de cuentas hacen el mismo trabajo, ¿no? Hagamos de cuenta que tenemos estas dos señales, ¿sí, muchachos? Esta señal. Hagamos de cuenta que por aquí está mi voltaje 1, ¿no? Y aquí, muchachos, voy a dibujar mi voltaje 2, ¿no? Voy a dibujar mi voltaje 2. Yo lo que esperaría la salida, muchachos, pues sería algo como esto, ¿sí, muchachos? Yo lo que esperaría sería algo como esto, ¿no? Estamos comparando otra vez el azul con el verde, ¿sí, muchachos? Bueno, aquí, ¿no? Azul con verde, ¿no? Aquí como el azul es más grande que el verde, muchachos, pues evidentemente esto se me va a ir a alto. Primero se me va a ir a alto, muchachos, aquí. Y luego el verde ya, este que está aquí ya se hizo más grande, esto se me va a ir
abajo, luego se me va a ir así, 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 ¿cierto, muchachos? Eso es lo que yo esperaría, ¿no? Que cada vez que se crucen esas dos señales, es cuando hace el cambio, ¿no? A fin de cuentas, un dispositivo digital, un sistema eléctrico en computadoras, muchas veces no detecta si tu cosa está en 0 o en 1. Lo que detecta es tal cual es el cambio, ¿sí, muchachos? Sin embargo, ¿qué pasa si a nuestra ecuación le agregamos el ruido? ¿Sí? Si, por ejemplo, mm, vamos a ver. Si nuestra señal viene ruidosa, ¿no? Ahora vamos a ver. Cosas así, muchachos. ¿Qué pasaría, no? Que, por ejemplo, aquí hay un cruce, aquí hay otro cruce, aquí hay otro cruce, aquí hay otro cruce, y aquí hay otro cruce, ¿no, muchachos? Mira, aquí hay un cruce, aquí hay un cruce, muchachos, aquí hay otro cruce, aquí hay otro, ¿sí? Aquí hay otro, y aquí hay otro, ¿sí? Entonces, ya la salida, ¿qué hubiera tenido, muchachos? Hubiera tenido a lo mejor nuestra señal, ¿sí, no? Una señal como esta, ¿no? En términos de control, muchachos, de procesamiento de datos, todo eso, esto sería catastrófico. ¿Por qué? Porque te está dando información errada. ¿Sí, muchachos? Sin embargo, y bueno, este problema, muchachos, se resuelve con el comparador de relajación. El comparador que acabamos de ver, muchachos. ¿Por qué? Porque para entrar a un estado, muchachos, ya sea alto o bajo, tienes que pasar un nivel. ¿Sí, muchachos? Sin embargo, para regresar al estado anterior, tienes que pasar por otro nivel. ¿Sí, muchachos? Es algo parecido con... sí, muchachos, hagan de cuenta cómo es que es como... Imagínense el control de su televisión, ¿sí? Para prender su televisión, así pasarlo hasta estado alto, tienes que apoyar el botón power, ¿sí? Para volver a apagarlo, es decir, para que tu televisor regrese al estado anterior, pues le vuelves a apachurrar el botón power, ¿sí? Ahí lo que tienes es que para pasar de un estado y luego regresar al anterior estado, usaste la misma señal, muchachos, ¿sí? Tiene mucho sentido, ¿sí, muchachos? Si, si yo tengo un sistema aquí, muchachos, el que sea, ¿no? Si yo tengo un sistema, el que sea, ¿sí? Y y aquí le agrego una señal A, por ejemplo. Supongamos que a la salida me sale Z, ¿no? Sí, muchachos. Es decir, tengo el sistema, ¿sí? Estaba en un estado inicial, muchachos, y para pasar a Z, yo tuve que haber puesto A, ¿sí, muchachos? Bueno, imaginemos que antes de agregar A, la señal A, estaba mi sistema en un estado X, ¿no? A ver, ahí. Lo voy a volver a dibujar, ¿sí, muchachos? Imaginemos que ahí está mi sistema, ¿no?
yo le estoy agregando A, entonces, por lo tanto, tengo a la salida Z, ¿no? A lo mejor haz un voltaje, lo que sea, un número, lo que sea, y en salida tengo Z, ¿sí, muchachos? Entonces, tengo de mi salida Z, ¿sí? Porque le estoy agregando A. Luego, ¿qué pasa? Luego supongamos que al sistema le pongo una nueva señal, le pongo B, ¿sí? Ok. Y me salió Y. Sí, muchachos, ok. Le puse B a mi señal, ¿y qué me salió? Y. Sí, muchachos. Ahora, igual, pueden ser lo que sea, ¿sí, muchachos? Supongamos que yo quiero regresar a mi estado anterior. Quiero regresar a Z, ¿sí? Que tenga que me salir otra vez Z. ¿Uno qué esperaría, muchachos? Pues que esperaría que, bueno, si le vuelvo a poner otra vez A, ¿sí? Si le vuelvo a poner otra vez A, lo lógico es que mi sistema regrese a Z, ¿sí? Que la salida vuelva a tener Z, ¿sí, muchachos? Es lo lógico, ¿no? Hagan de cuenta que esta es una calculadora, ¿no? Y A significa 2 más 2. Hazme la suma 2 más 2, pues te da 4, ¿no? Luego, esta sería A y esa sería Z, ¿no? Luego, ahora me la suma 5 más 5, esa sería B, ¿no? Ok, 5 más 5 da 10, ¿sí? Entonces la salida sería 10, ¿sí? Pero yo creo que mi calculadora vuelva a desplegar el número 4. ¿Qué hago? Pues le vuelvo a escribir otra vez esta, ¿no? A2 más 2 igual a 4, ¿sí? Eso es lo que uno esperaría, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender, muchachos? Sí, profe. O sea, para que tu sistema tenga un estado, tienes que agregarle una entrada, ¿sí? A fin de cuentas, un sistema no es otra cosa más que algo que responde a una entrada, ¿sí? Si tú cambias el estado, ¿cómo? Cambiando la entrada, ¿sí? Cambia la salida, ¿cómo? Cambiando la entrada. Pero si tú quieres regresar a tu estado anterior, pues, ¿qué haces? Pues le pones la entrada anterior, así de simple. No esperaría eso siempre, ¿sí, muchachos? Sin embargo, en este sistema no ocurre eso, ¿sí, muchachos? Para pasar a un estado alto, tú tienes que pasar este nivel, ¿sí? Pero para regresar a su estado bajo, muchachos, tú tienes que pasar, no tienes que pasar este nivel, sino que tienes que pasar otro, tienes que pasar este, ¿sí? Para regresar al estado anterior, no tienes que pasar este, tienes que pasar otro, ¿sí? Hagan de cuenta, ¿sí? De que es como si ustedes tuvieran esto, ¿no? Otra vez, tengo mi sistema, por aquí entra A, sale Z, ¿no? Hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Z, y la entrada tengo A, ¿sí? Después pongo B, ok, agrego B, y por lo tanto tengo una salida Y. Pero aquí viene interesante. ¿Qué pasa si yo vuelvo a poner A? Si Regresemos yo al vuelvo, inicial, ¿no? si en este sistema, muchachos, ¿qué pasaría? Que aquí me está llevando a otro camino, muchachos, ¿sí? Aquí A no me está regresando al camino que estaba anteriormente, muchachos, ¿sí? Aquí A, en este caso me regresa acá, ¿sí, muchachos? Sí, vean, para pasar a estado alto tuve que pasar por acá, pero ¿qué pasa si vuelvo a tener este mismo voltaje? No me hace nada, ¿cierto? Tengo que ir por otro sistema, ¿sí, muchachos? Es decir, tenía A, inicialmente tenía A, me daba Z, ¿no? Luego le cambié la entrada a B, me dio Y. Y yo digo, quiero volver a Z, ¿qué hago? Meto otra vez A, pero meter otra vez A no me regresa a mi estado inicial, sino que me regresa a otro estado, ¿sí, muchachos? Si yo quisiera regresar
a mi estado inicial, muchachos, tengo que hacerlo a través de otra señal, una señal muy distinta, muchachos, ¿sí? Y nuevamente, si aquí en C, aquí en este estado, muchachos, ok, ya, pasé por otro lado, por otro camino, ¿sí? Pero yo quiero volver a tener Y. ¿Qué pasa si vuelvo a anotar B? Otra vez. Es el mismo estado. Tengo que pasar por otro camino para volver acá. Sí, muchachos. ¿Sí me estoy dando a entender, muchachos? Lo que está pasando aquí. ¿Sí me estoy dando a entender, muchachos? ¿Qué estoy diciendo? Que no me puedo, que simplemente no puedo regresar a mi estado anterior por el mismo camino que por donde yo llegué, ¿sí? No puedo regresar a donde estaba antes por el mismo camino que por donde llegué. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí, muchachos? ¿Sí me estoy dando a entender, muchachos? ¿O no? Sí, profe. Ok, muchachos. Esto que está aquí, todo lo que acabo de decir, muchachos, se le llama histéresis, ¿sí? Es un término que lo tomamos prestado del magnetismo. Los materiales magnéticos presentan una propiedad llamada histéresis, ¿sí? Que es algo muy parecido, muchachos, ¿sí? Tú tienes en materiales magnéticos a lo mejor cuesta más trabajo de explicar en materiales elásticos, ¿sí? No sé si han notado en algún resorte, alguna liga que tengan, que si ustedes la estiran, pues que y luego la sueltan, pues ¿qué hacen? Pues ¿qué hacen las ligas? Pues regresan a su estado normal, ¿no? A como estaban antes, ¿no? Pero si ustedes las tiran demasiado, un resorte o una liga, ¿qué pasa, muchachos? Que ya no regresa, y ustedes luego la sueltan, que ya no regresa al estado anterior, ¿no? Ya como que queda guanga, ¿no? Lo habrán notado, ¿no, muchachos? A lo mejor con sus cubrebocas, habrán notado que con el tiempo, el cubrebocas como que ya no aprieta, ¿no? Ya el resorte como que quedó guango, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que yo apliqué una entrada, en este caso, estirar mi resorte, ¿sí? Y con el tiempo, al regresar a mi estado anterior, muchachos, es decir, al ya no estirar el resorte, mi resorte ya no regresaba a su forma original, ¿cierto? Se quedaba como si estuviera antes. ¿Sí, muchachos? ¿Sí me estoy dando a explicar o no? ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí me estoy dando a explicar o no? Digan algo. Sí, profe. Eso, muchachos, es la histéresis, ¿sí, muchachos? La histéresis es una propiedad de algunos sistemas, ¿sí? Que tienen ¿de qué? Para pasar de un estado a otro, aplicamos una señal, pero se debe de aplicar una señal diferente para regresar al estado original, ¿sí, muchachos? Esa es la histéresis, ¿no? Esa propiedad que tienen algunos sistemas, no todos, ¿sí? O algunos materiales que cambian de estado al aplicarles una señal, ¿sí? Sin embargo, para regresar a su estado inicial, ¿sí? Es necesario aplicar una señal distinta, ¿sí? Eso es la histéresis, ¿sí? ¿Se entendió bien? Porque esto es pregunta del examen, ¿no, muchachos? ¿Sí se entendió bien? Sí. Ok, muchachos. Aquí podemos definir un voltaje de histéresis, ¿no? Es decir, ¿cuál es el camino que tiene que recorrer mi señal? ¿Sí? ¿Cuál sería este camino, muchachos? Sería este que está acá, ¿no? La diferencia de este menos este, es decir, ay, el voltaje de histéresis no es otra cosa más que el voltaje de umbral superior menos el voltaje de umbral inferior, ¿sí?
Es decir, esto, muchachos, es el voltaje, es decir, el camino que tiene que recorrer o el camino que tengo que vencer para pasar de un estado a otro. ¿Sí, muchachos? Sí. Ahora bien, me dirán, profe, ¿para qué sirve la histéresis? O sea, a ver, les voy a dejar esto, ¿sí? A ver si a ver, piénsenle tantito. Imaginemos que tengo un sistema, como por ejemplo, pues, podría ser este, ¿no? Podría ser este, pero, pues, me da flojera, pues, escribir todo completo, ¿no? Pero hagan de cuenta que aquí le agrego un 1 lógico, ¿sí? Un 1 lógico, ¿sí? Y que a la salida, pues, también me sale un 1, ¿sí? Algo tan simple como esto, ¿no? Sin embargo, yo luego agarro y retiro mi 1. A lo mejor lo desconecté, a lo mejor le cambié a y lo pasé a 0, quién sabe, ¿no? Pero, tenía 1 y luego se lo quité. ¿Por qué? Pues, ¿cómo lo hice? Pues razones, ¿no? Pero una propiedad que tiene este sistema, muchachos, este circuito en particular, como tiene histéresis, el retirar el 1, vean esto, no va a hacer que la salida cambie. Es decir, si yo retiro este 1 que está aquí en la entrada, este 1 se va a mantener. Va a seguir estando ahí, aunque yo la entrada la haya quitado, muchachos, ¿sí? ¿Se imaginan para qué me serviría esto? Esta propiedad tan interesante, que la salida se mantiene, aunque la entrada ya la haya retirado, muchachos. ¿Para qué lo estarían ustedes, muchachos, esto? ¿Para qué lo usarían, muchachos, esto? Piensen en eso, muchachos. Tienen un dato, lo conectan, sale, te sale la salida. Pero si ustedes desconectan ese dato, ya sea que apagan su equipo, le ponen otra cosa, lo que sea, el dato que pusieron ahí originalmente se mantiene. ¿Para qué les serviría eso, muchachos? ¿Para qué les serviría esto? No sé, se me ocurre una planta de luz. ¿Una planta de luz? A lo mejor, pero ¿qué otra cosa? ¿Nadie? ¿Nadie, muchachos? Tienen un sistema al cual le agarran un dato, lo ponen, ¿sí? Y el dato se mantiene en el sistema, aunque hayan retirado la entrada. ¿Para qué les serviría eso, muchachos? ¿Para guardar? Para recuperarlo. Pues ya lo dijeron. Memoria, muchachos. ¿Sí? Tienes un circuito de memoria. Esto que está aquí es un circuito que es capaz de guardar memoria. ¿Sí, muchachos? Aquí puedes almacenar datos. Evidentemente, este circuito por sí solito no puede hacerlo. Necesita otras cosas que lo ayuden, ¿sí, muchachos? Pero aquí está el principio del funcionamiento, ¿sí? ¿Por qué podemos almacenar datos, muchachos? Porque a fin de cuentas, los datos, los medios por donde almacenamos datos, muchachos, tienen memoria, ¿sí? ¿O qué tienen? Histéresis. ¿Por qué? Porque haz de cuenta de que ustedes le agregan un dato a su circuito de memoria, el que sea, ¿sí? Desde un disco duro hasta una memoria USB, una memoria de estado sólido, ¿sí? Le meten el dato, eso es entrarle, muchachos, eso es agregar y ponerle un estado. Entonces, como yo le puse una entrada, va a cambiar de estado, ¿sí, muchachos? Pero como esa cosa tiene histéresis, muchachos, ¿sí?
haz de cuenta, como esta cosa tiene histéresis, retirar el dato o retirar la entrada que yo le puse, no me va a regresar a mi estado inicial, me va a mandar a otro o al mismo, muchachos, ¿sí? Es decir, retirar la entrada no me va a regresar al estado inicial, ¿sí? Aquí puse un 1, me salió un 1, ¿no? Qué chiste, ¿no? Pero retirar este 1 no me va a regresar al estado inicial. Este 1 se mantiene. Al menos que yo agarre y le ponga, ahora sí, una señal de entrada suficiente para vencer la histéresis. Pero mientras eso no ocurra, muchachos, este 1 lógico se va a mantener ahí. ¿Sí? Por lo tanto, tengo memoria. Tengo circuitos de memoria. La memoria, se escribe así, ¿verdad, muchachos? No lleva acento, ¿verdad? Memoria, es una, según yo no. La histéresis como tal es una propiedad muchas veces indeseada, ¿sí? Muchas veces la histéresis es algo parásito, es algo que tú no quieres tener. Sin embargo, algunas cosas lo tienen, ¿sí? De todos modos, es una propiedad de algunos materiales o de algunos sistemas, ¿sí? No puedes hacerte de ellos, ¿sí? Y en algunos casos, pues, simplemente tienes que lidiar con ello, tienes que ver la forma de vencerla, y en algunos casos, como pues, la puedes aprovechar, así de simple, ¿sí? En este caso se aprovecha. Y la histéresis el principal, factor, o la principal propiedad, muchachos, que tienen los dispositivos de memoria. Cualquier cosa que te permita guardar datos, lo que sea, muchachos, es porque tienen histéresis, ¿sí? Sí, muchachos. Y gráficamente, ¿cómo sería la histéresis, muchachos? Gráficamente la histéresis sería así, ¿no? A ver, permítame. Vamos a ver. Sí. A ver, permíteme. Aquí tengo mi voltaje de salida y aquí mi voltaje de entrada, ¿sí? Nuevamente estoy trabajando con este circuito, ¿sí, muchachos? Voy a seguirlo manteniendo en verde, ¿sí? A ver. Y aquí tengo mi voltaje de umbral superior, mi voltaje de umbral inferior, ¿sí? Aquí mi salida, pues solo puedo tener valores, ¿no? O está en estado alto, o está en estado bajo, ¿sí? ¿Cómo sería mi salida, muchachos? Mi salida tendría esta forma, ¿no? Aquí está un voltaje de entrada, y lo estoy manteniendo a cierto nivel, ¿sí? Y una vez que pase este voltaje de saturación, muchachos, o este nivel, ¿qué va a pasar? Que el voltaje va a cambiar a un estado bajo, ¿sí? Va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, y va a cambiar a un estado bajo, ¿sí, muchachos? Sin embargo, si yo quisiera regresar a mi estado anterior, en cualquier otro sistema, pues yo tendría que irme por este camino que está acá, ¿sí? Pero en este otro sistema, como tiene histéresis, tiene que hacer a través de este camino, ¿no? No tiene que irse por acá, sino tiene que irse por acá, ¿sí? Por un camino completamente diferente. Tienen que hacer esto, ¿sí, muchachos? Esto como tal es una curva de histéresis, curva de histéresis, ¿sí? Y esto que está aquí es el voltaje de histéresis.
La curva te dice más o menos por qué caminos tienes que recorrer para pasar aquí en estado alto abajo y viceversa, de bajo a alto. Vean que los caminos son completamente diferentes, ¿sí? Y muchas veces, muchachos, la diferencia o este espacio que hay entre acá y acá, pues te va a decir qué tanta histéresis tienes, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? No, ninguno. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron, muchachos? ¿Ya copiaron? No, todavía me falta un poco. Un segundo, profe. Les recuerdo que tienen práctica para hoy, ¿eh? No se les olvide poner su práctica, ¿sí? Bueno, continuamos con lo que sigue, muchachos. ¿Ya copiaron? Sí, pero fue yo. Ok. Pues, Siguiente, muchachos. Vamos a ver. Memorias no lo vamos a ver, memorias. Esto lo verán ya en circuitos digitales. Pero vamos a ver otra aplicación, ¿sí? Llamada el oscilador de relajación. Tiene otro nombre, nada más que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí? Pero bueno. ¿Cómo funciona esta cosa? Es un oscilador. ¿Qué hace un oscilador, muchachos? ¿Alguien quiere decirme qué es un oscilador? ¿Alguien que se aventure a decirme qué cosa hace un oscilador? ¿Nadie, muchachos? ¿Nadie quiere decirme? Este grupo es demasiado tímido, muchachos. Muy, muy tímido. A veces pienso de que no hay nadie en el otro lado. Ya sé que la clase está pesada, muchachos, pero pues digan algo. Nadie, muchachos, ¿quieren que pase lista? A ver si están ahí del otro lado.
¿Sí pasó lista? A ver, voy a pasar lista. A ver. Para que se despierten, muchachos. La semana 11, ¿verdad? Voy a pasarle lista, muchachos. Me responden presente. Si no me responden presente o lo escriben en el chat rápido, muchachos, tienen su falta, aunque estén conectados. ¿Sí? Porque parece ser que no hay nada, porque parece ser que no hay nadie del otro lado. ¿Sí? Albarrán Holguín, Cassandra no vino. Ok, muchachos. Ay. Ayungua Díaz, Pablo Samuel, Pablo, tampoco vino Pablo. Ok. Vadillo García, Fátima, Fátima no vino. Caballero Trujillo, Areli. Presente. Es Areli. Cardoso Carranza. Ahí estás, Cardoso. Carrillo Marroquín. Presente, profe. Ok. Castro Ensaldo. No vino, muchachos. Ok. Cortés Arriola. Presente. Cruz Barrón. Presente, profe. Díaz Ubias. Ok. Espinosa Lara. Tampoco. Flores Romero. Tampoco. González Sánchez. Presente, profe. Presente. Ah, bueno. Hernández Alvarado. No vino. Lima Sánchez. Tampoco vino. Ah, no sé, ahí está Lima Sánchez. Lira Baldiño. Héctor Jesús no vino. Ok. Martínez Celestino. Tampoco vino. Ok. ¿Quién más? Maya Estivia no vino. Ok. Méndez González, tampoco vino. Mercado Ramírez. Presente, profe. Pantoja Paredes. Presente, profe. Ah, bueno. Pantoja, qué bueno escuchar su voz, conocer su voz, Pantoja. Sí, profe, gracias. Ramírez Pérez. No vino. Reyes Bermúdez. Ah, bueno. Qué bonito escuchar sus voces, muchachos. No les puedo ver la cara, pero pues aunque sea me gustaría escucharlos. Reyes no vino Reyes. Rodríguez Axotla, muchachos. Presente, profesor. Ok, compañero.
Rodríguez o Reyes sí le escribió en el chat. Sí, lo vi. Gracias, compañero. Sí, lo vi. Salomón Arroyo. Salomón Arroyo. No vino. Sánchez Florán. Ahí está Sánchez. Tejeda Pedraza. Tejeda no vino. Trujillo Martínez. Presente, profe. Valencia Gallegos. No vino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entramos. Solo hay 15 personas que me respondieron, pero aquí en el chat dice que somos 23. O sea que hay al menos 8 personas que prendieron su computadora y se fueron, yo creo que a seguir durmiendo. Sí, muchachos. Pero en fin, muchachos. Prosigamos. RF. Ahí está, muchachos. Eso que ven ahí es un oscilador de relajación. ¿Sí? Ustedes preguntan, ¿qué es un oscilador, muchachos? ¿Qué les dice la palabra oscilador? ¿Qué hace? ¿Qué hace, muchachos, un oscilador? ¿Qué hace, muchachos? Ese que genera ciclos, profesor. Ajá, genera ciclos. Como su nombre dice, oscila. ¿Sí? Es decir, genera señales, exactamente, varía entre frecuencias. Genera frecuencias, genera señales que varían con el tiempo. Que tienen su frecuencia, su amplitud, su periodo, todo eso, ¿sí? Eso es lo que hace un oscilador. Y eso es lo que hace esta cosa, muchachos. Genera una frecuencia. Específicamente genera una señal cuadrada, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Si se dan cuenta, este circuito, muchachos, véanlo bien, es idéntico o es muy parecido a este que vimos acá. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí le estamos poniendo un capacitor y aquí le estamos poniendo una resistencia, ¿sí? Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Entonces, muchachos, esto tal cual es un comparador otra vez. Igual es un comparador con histéresis, ¿sí? A fin de cuentas tengo 2 puntos, ¿no? Tengo este punto y tengo este otro punto. ¿Sí, muchachos? Lo que va a hacer este circuito va a ser comparar este punto con este punto, ¿sí? Aquí este punto, el punto azulito, ya me lo sé, ¿sí? Sí, como es un comparador, la salida solo puedes tener 2 niveles, ¿sí, muchachos? Aquí no estoy poniendo, bueno, lo voy a poner a ver si no es mucha contaminación visual. VSAT, y aquí menos VSAT, ¿sí? El voltaje de saturación superior y el inferior, ¿sí, muchachos? Aquí solo puede haber 2 niveles, ¿no? O el estado alto o el estado bajo, ¿sí? Si está en estado alto, entonces el voltaje en este punto no es otra cosa más que mi voltaje de umbral superior, ¿sí? El voltaje de umbral superior, que viene siendo igual a ¿cuánto? R2, R1 más R2 por esto, ¿sí? No olvidemos que esto es una multiplicación. No confundir, no vayan a poner aquí una suma, ¿eh? Y si esto está en estado bajo,
sería así. Igual, esto no es una resta, esto es una multiplicación. Lo que indica este signo negativo es que es el inferior y lo que indica este signo positivo es que es el superior. ¿Sí, muchachos? Eso es con respecto a este punto, ¿sí, muchachos? Pero ¿qué hay con respecto a este otro punto, no? Aquí, en el que estaba aquí arriba, muchachos, pues no había gran problema, ¿no? Era mi señal de entrada y mi señal de entrada podía hacer muchas cosas, ¿no? Pero aquí está conectada a un capacitor y una resistencia. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir ahí? Vamos a analizar esto, ¿sí, muchachos? Voy a cambiar estas ecuaciones y las voy a poner aquí abajito, ¿sí? Ahí están. Ahí voy a dibujar todos mis voltajes, ¿sí? Y bueno, voy a dibujar aquí los niveles de el nivel superior y el nivel inferior, ¿sí? Es un comparador con histéresis. Este circuito que está aquí va a tener histéresis, ¿sí? Vamos a pensar en el primer caso, ¿no? Cuando B0 está en estado alto, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir ahí? Cuando esta B0 esté en estado alto. Lo que va a ocurrir es que yo aquí voy a tener, muchachos, que voy a tener mi voltaje de umbral superior, ¿sí? En este punto voy a estar, en este que está aquí, muchachos, va a estar en este nivel, ¿sí? Aquí voy a andar, ¿sí? Y voy a comparar con respecto a este nivel. Pero ¿qué pasa con el otro, muchachos? Con este otro nivel, ¿sí? Si este está en estado alto, ¿sí? Aquí, ¿qué tendría? Lo que tendría sería este circuito, ¿no? Tendría aquí una fuente de voltaje, P más SAT, aquí sería. Tendría una resistencia, RF, y tendría un capacitor, ¿cierto? Fíjense acá, ¿sí? Aquí tengo una resistencia y un capacitor, ¿sí, muchachos? ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que el capacitor va a empezar a cargarse, ¿no? Va a empezar a cargarse, ¿sí? Y entonces va a pasar esto, entonces, que el capacitor va a empezar a cargarse y por aquí va a circular una corriente, ¿sí? Pero recuerden que la carga no es instantánea, ¿sí? El capacitor va a empezar aquí, muchachos, va a empezar aquí. Y va a empezar a cargarse. Va a empezar a cargar, ¿sí? ¿Con qué ecuación? Bueno, no olvidemos que la ecuación de carga de un capacitor, la carga o el voltaje de carga de un capacitor es igual a mi voltaje de mi fuente, en este caso, ¿sí? En este caso sería B0, muchachos, por 1 menos E a la menos T sobre RC, ¿sí? Esa es la ecuación de carga del capacitor, muchachos. Esto lo debieron de haber visto en circuitos eléctricos, ¿sí? Esta es la carga de un capacitor, ¿sí? De un capacitor, ¿sí? Y la descarga, de hecho, esta la vamos a ver la descarga, ¿sí? Bueno. Entonces, idealmente, ¿cómo sería la carga? Idealmente sería así, ¿sí, muchachos?
iría así, como con una exponencial, hasta llegar a este nivel, ¿sí, muchachos? Que sería, ¿qué, muchachos? Que sería el capacitor, se va a cargar, hasta que el voltaje del capacitor sea el mismo que el voltaje de la fuente, ¿sí? Así sería, ¿sí, muchachos? Y pues va a ser lo mismo, ¿no? Se va a ir cargando, 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 se va a ir cargando. Y el voltaje aquí, el voltaje en el capacitor va a ir aumentando. Entonces, pero el capacitor está conectado a la entrada del operacional. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy comparando mis voltajes de umbral, en este caso superior, con el voltaje del capacitor. Entonces, aquí el capacitor está subiendo, pero ¿qué veo? Como está ahí en estado alto, yo estoy comparando con este nivel que está aquí arriba, ¿sí? Con este nivel que está acá, ¿sí? Entonces, y otra vez lo mismo. Mientras este sea superior que este va a estar en la salida, va a estar en estado alto. Cuando el negativo o el naranja en este caso, sea igual o mayor que el azul, ¿sí? Entonces, esto cambiará abajo, ¿sí? Pero ahorita todavía no ocurre, ¿no? O al menos no va a ocurrir hasta llegar a este punto. En este punto, este nivel ya alcanzó este nivel. Por lo tanto, ahora mi salida se me va a ir abajo, ¿sí? Aquí está mi salida, no voy a poder dibujar aquí mi B0, ¿no? Voy a dibujar aquí. A ver, permítanme. Voy a dibujar perros. Hay unos perros peleándose aquí en mi calle. No sé si los escuchan. Pero hay unos perros peleándose aquí afuera. Ahí está. Y aquí voy a dibujar mi voltaje de salida, ¿sí? ¿Está en estado? Es una pregunta. ¿El VC que está abajo es lo de la carga de... Es que no alcanzo a ver bien. ¿Está? La carga del capacitor, ¿sí? La carga del capacitor viene, bueno, repaso rápido. Esto viene de circuitos, muchachos, ¿sí? Aquí tienes una fuente de voltaje que voy a llamar V0, ¿sí? Si tú tienes un capacitor, ¿sí? Que se está cargando a través de una resistencia, ¿sí? Hay el tren. Pues el capacitor se va a empezar a cargar, ¿no? ¿Qué te dice? Pues que en algún punto todo el voltaje de aquí se va a pasar para acá, pero la cosa no es instantánea, ¿verdad? Entonces aquí sigue las leyes de Kirchhoff, ¿no? Esta es una malla, muchachos. Por la ley de Kirchhoff de voltajes que me dice, la suma algebraica de caídas y subidas de potencial en una malla es igual a 0. Entonces, el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor tiene que ser igual a mi voltaje de mi fuente, ¿sí, muchachos? Pero el voltaje de la resistencia, que es igual, la corriente por la resistencia, ¿no? Ley de Ohm, ¿no? ¿A qué es igual el voltaje en un capacitor? Pues vamos a ver, ¿no? Si la carga de un capacitor es igual a C por B, eso a los que les di electricidad y magnetismo, lo deben de recordar bien, si no, ahí está. Y pero, y si le saco la derivada a esto ya de circuitos, pues ya tengo la corriente, ¿sí? La derivada de Q con respecto a T es igual a la corriente, que es igual a C, por la derivada de B con respecto a T, ¿sí? C se mantiene constante, ¿no? Pero yo no quiero la voltaje, quiero la corriente. Ya está la corriente, pero yo quiero el voltaje. Pues, ¿qué hago? Pues que B es igual a ¿cuánto? 1 entre C, integral de I por dt, ¿sí, muchachos? Entonces, más 1 sobre C, integral de I por dt es igual a B0. Tienes una ecuación una ecuación integro-diferencial, la resuelves y llegas a esto. Sí, muchachos. Pero continuemos. Continuemos, muchachos. Bueno, en este punto ahora sí, este voltaje igualó a este que está acá. El voltaje que está aquí igualó al voltaje que está acá. Por lo tanto, ahora mi salida
se me va a ir abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el voltaje negativo supera el voltaje positivo, o lo igualó, ¿sí? Por lo tanto, esto se me va a ir a menos, ¿no? Aquí voy a poner, ¿no? A SAT. Y aquí, menos SAT. SAT viene de saturación, no es quien te cobra los impuestos, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? Ahí está. Y ya se me va a ir a negativo, ¿sí, muchachos? Ahora, ¿qué va a pasar cuando esto pase negativo? ¿Sí? Cuando voltaje de salida pase, no negativo, sino voltaje de umbral inferior, ¿qué va a pasar? Pues que ahora mi voltaje en este punto azul, muchachos, va a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene histéresis. Ahora va a ser este nivel que está acá, o sea, este que está acá. Entonces, ahora voy a comparar este nivel con el naranja, ¿sí? Eso es lo primero, ¿no? Que el voltaje en este punto va a cambiar al nivel que está acá, ¿sí? Al nivel de abajo, ¿sí? Pero hay otra cosa interesante que va a pasar. Ahora el capacitor va a empezar a descargarse, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto, no? Me imagino que todos han visto, ¿no? Que un capacitor se descarga, ¿sí? Ahora ya, de alguna manera, el capacitor, que ya estaba cargado, muchachos, que ya tiene cierta carga, lo que va a empezar a hacer es ahora, se va a descargar. Por lo tanto, va a empezar a hacer esto, ¿sí? Va a empezar a descargarse, descargarse, descargarse. ¿Y cuál es la ecuación de descarga de un capacitor? Pues bueno, igual aplicas algo parecido acá, ¿sí? Nada más que la ecuación ahí vendría como, muchachos, sería, todo eso igual a 0, sería I por R más 1 entre C, integral de I por dt, igual a con 0, muchachos. Y la ecuación de descarga de un capacitor, les recuerdo, es igual a B0E a la menos T RC. Por si no lo sabían, muchachos, ¿sí? Esa es la ecuación de descarga de un capacitor, ¿sí? Entonces el circuito se va a empezar a descargar, se va a empezar a descargar, y nuevamente voy a comparar a naranja con azul, ¿sí? Se va a descargar, se va a descargar, se va a descargar, se va a descargar. Como el naranja, ¿sí? Como el naranja que está aquí, es más alto que el azul, entonces esta cosa se va a mantener en bajo, ¿sí? Y se va a mantener hasta que este se caiga tanto que se vuelva más pequeño que este, ¿sí? Entonces va a seguir bajando hasta llegar a este punto, ¿sí, muchachos? En este punto, ¿qué va a ocurrir, muchachos? En este punto, ahora sí, ¿sí? Una vez atravesando este punto, que el voltaje aquí va a ser más bajo que el voltaje acá, ¿sí? Por lo tanto, este voltaje que está aquí, azulito, va a ser más alto que este. Entonces, el operacional regresa a su estado alto, ¿sí? Como esta cosa regresó a su estado alto, ahora el voltaje de acá, en el punto azul, cambió al voltaje superior. Entonces, ahora este voltaje que está acá. Y como regresó a su estado alto, ahora el capacitor, en lugar de descargarse, empieza a cargarse nuevamente. Empieza a cargarse nuevamente, empieza a cargarse nuevamente. Se carga, se carga, se carga, se carga. Y otra vez hasta llegar a este punto, ¿sí? Llegando a este punto, el capacitor, o el operacional, nuevamente se va a 0, ¿sí? Y otra vez se empieza a descargar y el ciclo continúa, 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 ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos, muchachos?
¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? No, todo bien, profe. ¿Qué es lo Todo que vemos, bien. muchachos? Que en la salida tenemos una señal de onda cuadrada. Noten que aquí no le estoy metiendo ninguna señal de entrada, ¿sí? Yo no estoy afectando, yo no estoy poniéndole nada aquí, salvo la alimentación, ¿sí? Pero eso lo requieren todos, ¿no? Pero no estoy poniendo aquí un voltaje I o un voltaje 1, voltaje 2, ¿sí? El circuito inicialmente empieza a cargarse, o el capacitor empieza a cargarse solito, luego se descarga, luego se carga, luego se descarga, y lo hace de manera autónoma, ¿sí? Entonces, este circuito que está aquí, muchachos, produce tal cual una señal oscilante, una señal que se repite constantemente, ¿sí? Una señal cuadrada en este caso, ¿sí? Donde a esto que está aquí, muchachos, al tiempo en el que este lapso de tiempo que hay entre acá y acá, es decir, el tiempo en el que la salida es baja, le voy a llamar tiempo B o tiempo bajo, ¿sí? Mientras, lo voy a poner aquí abajito, ¿sí? Para no mover mucho, ¿no? Esto que está aquí, le voy a llamar tiempo en bajos, ¿sí? Mientras que esto que está aquí, lo voy a llamar el tiempo en alto, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo mi señal está en bajo y cuánto tiempo mi señal está en alto. Evidentemente, como seguramente ya lo está notando, ¿sí? Desde este punto hasta este punto vendría siendo mi periodo, ¿no? Recuerden que es el periodo, es el lapso de tiempo que a una onda le toma en repetirse, ¿no, muchachos? Y como por simple inspección visual, es más que notorio que el periodo es igual al tiempo en alto más el tiempo en bajo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ¿me No, puede ayudar profesor. con la de descarga, porfa? ¿Cómo? ¿Me puede ayudar con la de descarga? Ah, Ahí ahí. está. Sí, gracias. Ok. Ok, muchachos. ¿Ya, compañero? Ya. Ok, ahora, como todos ustedes saben, pues la frecuencia de una señal, muchachos, la frecuencia de cualquier onda, pues es qué cosa, es el inverso del periodo, ¿sí, muchachos? Entonces, hasta ahí no pierde, ¿no? ¿Dónde está lo interesante aquí, muchachos? En calcular el tiempo en alto y el tiempo en bajo, ¿sí? ¿Cómo se calcularía? ¿Sí? Se calcularía, muchachos, fácil, miren, fíjense. Para calcular el tiempo en bajo, te tendrás que fijar en el capacitor, ¿no? Aquí se está descargando, por lo tanto usas esta ecuación que está acá, ¿sí? Y tendrías que ver, bueno, ¿cuánto tiempo me toma? ¿Sí? Primero, ¿desde qué niveles va? Desde el voltaje de umbral superior al inferior, ¿sí? Del voltaje de umbral superior al voltaje de umbral inferior. Aquí sustituyes en esta ecuación ecuaciones que están aquí, muchachos, y se supone que debes de calcular el tiempo. Ese sería el tiempo bajo, ¿sí? El tiempo en alto lo sacarías de acá, ¿sí? ¿Por qué? El tiempo en alto es el tiempo que en el capacitor se está cargando, ¿sí? Es decir, usas esta ecuación de carga, ¿sí? Y nuevamente, ¿cuánto tiempo le recorrería a mi
a mi circuito pasar o a mi capacitor de este nivel de voltaje del umbral inferior al voltaje del umbral superior, ¿sí? De manera que sustituirías los valores y te tendrías esto, muchachos, ¿sí? Y tendrías una ecuación de tendrías 4 ecuaciones de 1, 2, 3, 4. Tendrás 4 ecuaciones de 4 incógnitas, muchachos, así tal cual, ¿sí? O de hecho tendrías más, muchachos. ¿Cuántas incógnitas tienes? No, sí, 4. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Quieres calcular el capacitor, la resistencia, RF, R1 y R2, ¿sí? Tendrás 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ecuaciones que no son lineales, que son exponenciales, muchachos. Y bueno, si se acuerdan de aquí evidentemente RF pues sería la RF, ¿no? La RF, ¿no? Y pues bueno, si recuerdan con lo que vimos con el transistor FET, en la ecuación de Schottky, que era una ecuación cuadrática, que era un sistema de 2 ecuaciones y nada más que una de ellas es cuadrática. Aquí es un sistema de 4 ecuaciones y las 4 son exponenciales, ¿sí? Miren, si ustedes lo quieren hacer así, muchachos, son completamente libres. Luego, sí me llegaron los alumnos que así lo hacen y que ahora sí te aventas el paquete completo. Está bueno, ¿no? Bien, ¿no? Felicidades, ¿no? Chido, ¿no? Te pongo puntos extra por eso, ¿no? Si quieren hacerlo así, adelante, son libres de hacerlo. Sin embargo, hay un pequeño truco donde puedes reducir todo esto, ¿sí? ¿Qué me dice ese truco, muchachos? Es un truco muy simple. Sí. R2 es 0.86 veces R1. ¿Sí, muchachos? Si se cumple esa condición, aquí voy a volver a dibujar el circuito acá. A ver. Entonces, R1, R2, RF, C. Ok, entonces. Sí, sí. R2 es 0.86 veces R1. Entonces, muchachos, el tiempo en alto es simplemente RF por C, ¿sí? Y el tiempo en bajo es RF por C. O sea, los dos son exactamente iguales, ¿sí? Por lo tanto, el periodo, que no es otra cosa más que TA más TB, será igual a ¿cuánto? A 2 veces RF por C, ¿no? Y por lo tanto, la frecuencia sería igual a ¿cuánto? 1 de 2 RF por C. ¿Dudas con eso, muchachos? ¿Dudas? No, profe. ¿No? No, profesor. ¿Seguros? ¿Ninguna? ¿Ya copiaron?
¿Ya copiaron, compañeros? Por mi parte ya, profe. Ok. Sí, profe. Listo. Ejemplo. Y creo que vieron así en la guía. Y seguramente así vendrá uno. Y seguramente así vendrá uno en el examen. Es muy probable. Vamos a diseñar un oscilador de relajación con una frecuencia de, ¿cuánto les gusta? 600 Hz. Un oscilador, no, de 440 Hz. Para los que no sepan para los que sepan, 440 Hz es la frecuencia de la quinta. O sea, los que sepan de música, aquí tienes 1, 2, 3. Ay, qué feo me sale mi pentagrama, ¿no? Son 5, sí, ahí está. Ay, qué feo me sale mi clave de sol. Pero esta nota que está aquí, la de la, ¿sí? Tiene una frecuencia de 440 Hz, ¿sí? Y eso es muy útil para afinar instrumentos musicales y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces vamos a diseñar un oscilador de 440 Hz, ¿sí? No tengo esta fecha de exámenes, compañeros, pero seguramente va a ser el penúltimo sábado va a ser el sábado de la semana 12. Tengo esa sensación, muchachos, ¿sí? Pero en fin, tengo esa sensación. O será el siguiente sábado. No creo que sea el siguiente sábado. Seguramente es el sábado, pero dentro de 2 semanas. Estoy casi seguro de que es eso, ¿sí? Bueno. Pues el circuito no hay mucho que decir, muchachos, simplemente aprendérselo de memoria, ¿sí? El circuito, pues no aprendemos de memoria, ahí está. Menos, más. Ahí está. Bueno, ahí está, sí, muchachos. Ahí está mi oscilador de relajación. Todavía no tiene valores porque todavía no sé, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sé, muchachos? Bueno, recuerden que este es R1, este es R1 y este es R2, ¿sí? Yo sé de que si R2 es 0.86 veces R1, ¿sí, muchachos? Entonces mis ecuaciones se van a hacer mucho más simples, ¿sí? ¿Cuánto le pongo de R1 y R2? Pues lo que yo quiera, ¿sí? Ahora, a fin de cuentas, yo propongo los valores, ¿sí? Aquí. Pueden ser los que sean, ¿sí, muchachos? Sin embargo, pues ya recuerden la recomendación que yo les hacía. Buscar que siempre sean valores comerciales, ¿sí? Y que esta cosa esté en el orden de los kilos. Entonces yo simplemente puedo decir, voy a decir que R1 sea igual a 100 kilos. Y por lo tanto R2, ¿cuántos serían, muchachos? 86 kilos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió por qué, muchachos?
¿No? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Aquí, muchachos. Siguiente. Según yo, bueno, 100 kilos, pues evidentemente es comercial. Según yo, 86 kilos también es comercial, pero luego mis alumnos me dicen que ya están descontinuado. ¿Quién sabe? Según yo la siguen vendiendo, pero pues bueno. Ahí está, ¿no? Si no, pues se ajusta mejor nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál me falta ahora? RF y C. Ok, muchachos. Y además vamos a calcular, calcular el voltaje de umbral superior y el voltaje de umbral inferior, ¿sí? Vamos a calcular de una vez, ¿sí? Entonces, muchachos, primero, ya que estamos aquí, calculemos estos voltajes, ¿sí? Bueno, me faltó, entonces me faltaría poner ¿qué? Entonces, supongamos que los voltajes de saturación inferior, muchachos, son más o menos 12 volts. Sí, muchachos, así lo vamos a suponer, ¿no? Esta cosa está siendo alimentada por más o menos 12 volts. ¿Sí? Ok. Con eso que está aquí podemos calcular estos voltajes que acabo de mencionar. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Así, ¿no? Con el voltaje de umbral superior, aquí es igual R2, R1 más R2 por el voltaje de saturación superior. ¿Sí? Entonces, simplemente sustituimos, ¿no? R2, ¿cuánto vale? 86 kilo ohms. 100 kilo ohms más 86 kilo ohms. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por 12 volts. Entonces, tengo que mi voltaje de umbral superior. ¿A cuánto es igual? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 5.48. 5 punto, exactamente, ¿no? 5 punto, ahí. 5.548 volts positivos. ¿Dudas con esto, muchachos? ¿Dudas? No, ¿Ninguna duda? profesor, no. Ok. El voltaje de umbral inferior, ¿cómo sería? Voltaje de umbral inferior. Igual sería R2, R1 más R2 por menos el voltaje de saturación, ¿no? O sea, 86 kilo ohms, 100 kilo ohms más 86 kilo ohms. Y todo eso por el voltaje inferior, ¿cuánto es? Menos 12, aquí te lo está diciendo, ¿no? Menos 12 volts. ¿Y cuánto da? ¿A todos nos da eso, muchachos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok. Ahora, ya que tenemos estos voltajes, ahora ya podemos calcular. De hecho, lo podemos calcular desde el principio. Pero primero siempre es bueno calcular estos voltajes, ¿sí? Calculemos R y F, ¿sí, muchachos? Ok. Entonces, yo sé, primero, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Que el tiempo en alto sea igual que el tiempo en bajo, ¿sí? Ok. Y como se cumple esta condición que aquí puse en verde, entonces mi periodo es igual a esto. Esto, ¿sí, muchachos?
O sea que mi frecuencia es igual a 1 sobre 2 RF por C. Voy a calcular primero el periodo, ¿sí? El periodo, ¿a qué es igual? 1 sobre F, o sea, 1 entre 440 Hz. ¿Cuánto da eso? Da 2.27 milisegundos. ¿Está esto, muchachos? ¿O no? Sí, sí me da eso, profesor. Ok, muchachos. Ok. Entonces, ya sea que lo calculen directamente de aquí o que lo calculen por acá, da lo mismo, ¿sí? Yo ya calculé el periodo, por lo tanto, ya tengo el periodo, ¿no? ¿Qué me falta, muchachos? La R y la C, ¿sí? Tengo dos incógnitas. ¿Qué creen que haga ahí, muchachos? ¿Qué creen que sea lo bueno, lo mejor de hacer aquí, muchachos? Despejar. Un sistema de ecuaciones. Pero nada más tenemos una ecuación. Entonces, ¿qué hago tengo dos incógnitas? ¿Qué hago con una de ellas, muchachos? ¿Qué hacíamos antes cuando estamos en este embrollo? ¿Me puede despejar esos que cuiden otro, no? Aparece estas ecuaciones en otro valor, muchachos. Las ecuaciones que hemos visto, ¿estos aparecen en otro lado? No, ¿verdad? Ah, no, 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 profe. ¿Qué se hacía cuando diseñábamos algo, muchachos? Y nos encontrábamos aquí. ¿Qué hacíamos? ¿Qué se hacía en estos casos, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se hacía? ¿Qué creen que es? ¿Nada? Proponíamos una, muchachos. Eso es lo que se hace, así de simple. Se propone una de estas dos, ya sea la R o la F o la C. Ahora bien, como hay un montón de resistencias y pocos capacitores, nos vamos siempre por la opción más limitada, ¿sí? En este caso sería el capacitor, ¿sí? Ponemos un valor, el que sea, muchachos, ¿sí? Un valor evidentemente decente, ¿sí? Por ejemplo, voy a ver qué pasa si le pongo un microfarad, ¿sí? Vamos a ver. Si esto vale un microfarad, entonces ¿cuánto valdría T? Vamos a ver cuánto valdría T, ¿sí, muchachos? Entonces, o cuánto valdría F, ¿no? RF es igual a T entre 2 veces C. O sea, 2.27 milisegundos. ¿Cuánto era eso? Sí me dio lo mismo, profe. Sí. Sí. Ok, aquí propuse C. Y aquí me dio una resistencia de 1 kilo más o menos, ¿no? 1.1 kilo. Sí, más o menos, ¿no? Una resistencia pasable, ¿no? Ni muy grande ni muy corta, ¿sí? Si me hubiera dado una resistencia muy pequeña o una muy grande, pues, ¿qué habría que hacer? Pues, a lo mejor cambiar el valor de C, ¿no? Por una más, por una más sensata, ¿no? Entonces, aquí le pondría 1 microfarad y aquí 1.35 kilo. Y ya sabemos que esto lo podemos ajustar con un potenciómetro, ¿no? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Ninguna? Bueno, entonces, No, profe. Todo bien.
Ustedes solitos, muchachos, van a diseñar. Uno con una frecuencia de 2 kilohertz, muchachos. Van acá y con un voltaje de saturación de más o menos, bueno, van a encontrar, pues van a diseñar todo, van a encontrar R1, R2, RF, C, el voltaje de umbral superior y el voltaje de umbral inferior. Tienen 5 minutos. Tienen 5 minutos, muchachos, empiecenle. Aquí, muchachos, en R1, ¿qué valor de poder en R1, muchachos? Aquí en R1, ¿qué valor le pondrían? Aquí en R1, ¿qué valor pondrían, muchachos? ¿No serían los 100 kilo ohms, profesor? Ajá, sí. Efectivamente, ¿para qué nos quebramos la cabeza, no? 186 kilos, ¿no?
Y aquí, recuerden que pues C y RF, pues la proponen el que ustedes quieran, ¿no? O sea, les recuerdo que los recomendables proponen primero C, ¿sí? Y ya luego proponer RF, ¿sí, muchachos? Sé que F es igual a ¿cuánto? 1 sobre 2 pi sobre 2 R FC. ¿Sí, muchachos? Por lo tanto, RF, ¿cuánto sería? 1 sobre 2 FC. ¿Sí? Nada más propongan un valor de C que no esté muy grande, ¿no? De tal manera que RF no les cause tanto problema. ¿Sí? Sí, muchachos, por ejemplo, yo propuse esto, ¿no? Capacitor de 100 nanofarads me dio una resistencia de 2.5 kiloohms, ¿sí? Pero ahí puede haber sido el que ustedes quieran, ¿sí, muchachos? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda? No, profesor, No, todo bien. No, profesor. Está bueno, muchachos. Hagan la guía. Nada más. Tarea. Te voy a dejarles tarea. Ahorita la habilito en lo que ahorita en el transcurso del día la habilito. Pero mientras la tarea va a ser, vamos a ver, vamos a ver. Va a estar fácil esta tarea, muchachos. 17 y 18, ¿sí? De su guía va a ser el 17 y el 18. ¿Sí, muchachos? Esa va a ser su tarea. El número 17 y el número 18. El número 18 es una red de transistores de amplificadores operacionales, muchachos. Voy a subir un video donde ahí explico mejor cómo se hace esto, aunque por pura, aunque sale muy rápido, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues identificas qué es, ¿no? Es un restador, es un sumador, todo esto, y lo aplicas, ¿no? Entonces, la suma o la salida de este circuito que está aquí, pues va a ser la entrada de lo que está acá, ¿sí, muchachos? Entonces, otra vez, ¿no? Haces este circuito, si es un inversor, un no inversor, un seguidor, lo que sea, muchachos, y la salida de lo que te dé acá, pues va a ser la entrada de lo que te dé acá, igual acá, ¿no? Analizas qué tipo de circuito es, ¿sí? Si es inversor, no inversor, seguidor, sumador, restador, lo que sea, y la salida de lo que esté aquí va a ser la entrada de lo que está acá. Y aquí otra vez que es un comparador, es un sumador, lo que sea, y analiza la salida, ¿sí, muchachos? Y que está más fácil, ¿sí, muchachos? Pero en fin, muchachos. Estas son las tareas 17 y 18 de la guía, ¿sí?
¿Hay alguna duda con esto? ¿Hay alguna duda, muchachos? Yo sí, profe. En el 18, la salida del segundo va directo al que está abajo o al que está ahí solo. ¿Cuál? ¿De este? Ajá, la salida de ese. Sí. Este sí va aquí, directo a este que está acá. Si te das cuenta. Ahí va a ser su salida. Y aquí está su salida, y la Ujú. salida está entrando aquí. Esta pata que está acá. Entonces, de ese, esa es su entrada y su salida va a ir al de hasta abajo. Su salida es la que está acá. De este que está acá, Ujú, su salida es esta que está acá. ujú. ¿Sí? Es que esta cosa tiene dos entradas. Una entrada que está aquí y la otra entrada que viene de acá. ¿Sí? Ok. Es eso, ¿sí? Que vimos por ahí circuitos de dos entradas, ¿no? Por ejemplo, el restador tiene dos entradas, ¿no? El sumador tiene 2, 3, 4, 5 entradas, ¿no? ¿Qué otros circuitos vimos? El comparador también tiene dos entradas, ¿no? Entonces analiza qué tipo de circuito es este, qué comparador, qué es esto, ¿no? Son comparador, un restador, un sumador, ¿sí? Y una entrada es lo que hay acá, y la otra entrada es lo que hay acá. ¿Sí, compañero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profe, sí. Ajá. No olviden, muchachos, el más y el menos en un operacional, porque como he visto este error repetido, ¿sí? Un operacional puede venir así, más y menos, aquí arribita, o puede venir así, muchachos, menos y más, ¿sí? No es ninguna regla que el más y el menos esté uno arriba y el otro abajo, ¿eh? Puede ir a conveniencia, ¿sí? Ahí nada más se los recuerdo, ¿sí, muchachos? Pero en fin. Y aquí le digo porque aquí hay un error, muchachos, ¿sí? Aquí lo voy a corregir, lo voy a subir corregido a la tarea, pero aquí hay un error, aquí está invertido, ¿no? Más, el más va aquí arribita y el menos va aquí abajo, ¿sí? Ese pequeñito error, ahí lo tuve, sí, lo estoy viendo ahorita, ¿sí, muchachos? Pero en fin, esa es la tarea. No olviden que también tienen tarea para hoy y tienen su práctica para el día de hoy, ¿sí? Nos vemos el sábado, el miércoles, y el último se parece más a un restador. Se parece, pero no es un restador, compañero. Ahí checa tus apuntes, ¿sí? No es un restador. Profe, una pregunta rápida. ¿Le han dado fecha de examen? No tengo fecha de examen todavía. Todavía no, compañero. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos. Hasta luego.